Cuidó a su nieto toda la vida, porque su hija lo abandonó de bebé. 30 años después, ella volvió para quitarle todo, sabiendo que su hijo ahora era millonario. Pero lo que él hizo frente a todos, la dejó de rodillas. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La luz tenue del amanecer se filtraba por las cortinas desgastadas de la cocina, dibujando formas suaves sobre los azulejos antiguos. El aroma del café recién colado llenaba el aire, mezclado con el pan caliente que Beatriz Roldán había calentado con esmero. A sus 73 años, sus movimientos eran pausados, pero firmes. Se había acostumbrado a madrugar desde que tenía uso de razón, pero ese día en particular, el café le sabía más dulce. Tal vez porque lo compartía con su nieto Andrés. ¿Y ahora qué estás programando, mi niño?, preguntó Beatriz, mientras le servía una taza y colocaba el plato con 2 bollitos de pan sobre la mesa. Andrés, con una sonrisa cálida que le iluminaba el rostro moreno, levantó la vista de la laptop. Estoy terminando una aplicación para gestionar pedidos en línea. Es para una empresa de Monterrey. Si todo sale bien, el mes que entra nos alcanza para arreglar el baño. Beatriz soltó una risa suave, de esas que salen más con el alma que con la garganta. ¿Y qué tiene de malo mi baño, eh? Si hasta agua caliente le puse con el calentador de paso que conseguimos. Mira, yo ya estoy acostumbrada a estas goteras, hasta me arrullan. Abue, ya es hora de que vivas cómoda, replicó Andrés, mientras le pasaba la mantequilla. Ya diste mucho. Ahora te toca a ti. Ella lo miró por un momento, con esa mezcla de amor profundo y orgullo que solo puede entender una mujer que ha criado con el corazón más que con las manos. Nadie en ese hogar necesitaba decir lo que realmente significaban esas palabras, porque entre ellos no había secretos. Solo historia. Y esa historia comenzó muchos años atrás. Beatriz recordaba con claridad ese día. Una tarde cálida de octubre, cuando el sol caía pesado sobre el patio de tierra. Estaba sentada tejiendo en la mecedora, cuando escuchó un golpe en la reja. Se levantó con el corazón acelerado, y ahí estaba Jimena, su única hija, con apenas 19 años, despeinada y con los labios pintados de rojo oscuro. En sus brazos llevaba un bulto envuelto en una manta vieja. Su mirada era dura, como si quisiera desafiar al mundo entero, pero había algo roto en sus ojos. Ahí está, dijo sin rodeos, extendiendo los brazos con el bebé. No puedo con esto. Yo no pedí ser madre. Beatriz tardó unos segundos en reaccionar. ¿Qué estás diciendo, Jimena? Lo que oíste. No tengo ni para pañales. El papá desapareció. Y yo tengo que vivir mi vida. No voy a cargar con esto. Es tu nieto. Haz lo que quieras con él. Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se fue. No hubo abrazo, no hubo lágrima. Solo el sonido de sus tacones alejándose por la calle de tierra. Beatriz bajó la mirada al pequeño. Tenía los ojos cerrados y una expresión serena, como si el mundo aún no le hubiera enseñado el dolor. En ese momento, algo dentro de ella se quebró, y al mismo tiempo, algo se encendió. No estás solo, mi amor, susurró. Te prometo que no vas a estar solo nunca. Desde ese día, su vida cambió. Dejó de planear su vejez, y comenzó una nueva maternidad. Sin pensión, sin pareja, sin apoyo. Pero con una fortaleza que ni ella sabía que tenía. Comenzó vendiendo gelatinas en la plaza del barrio. Luego tomó ropa ajena para lavar, y con una vieja máquina de coser, remendaba pantalones, uniformes y cortinas. Los primeros años fueron duros. Había noches en que solo había arroz con leche o sopa de pan. Pero Andrés crecía sano. Y sobre todo, crecía amado. Desde pequeño era curioso, observador y cariñoso. Siempre preguntaba por su madre, y Beatriz, sin rencores, respondía con la verdad. Se fue, hijo. No estaba lista para ser mamá. Pero tú no tienes la culpa de nada. Ella tomó su decisión. Nosotros tenemos la nuestra. Nunca habló mal de Jimena. No era su estilo. No quería que Andrés cargara con el odio, sino con la verdad. El presente seguía respirando dentro de esa casa de paredes agrietadas, pero corazones completos. ¿Te acuerdas cuando me llevabas a vender gelatinas en el mercado Hidalgo?, preguntó Andrés, untando mermelada con delicadeza. Yo tenía como 6 años y gritaba: «Gelatina de leche,
Lleve la suya, patrón. Beatriz soltó una carcajada. Y con esa vocecita de ratón que tenías. Nadie te podía decir que no. Tú me enseñaste a no tener vergüenza de trabajar. Por eso nunca se me cayó la cara cuando me tocó repartir volantes o limpiar computadoras ajenas. Ella lo miró largo rato. Tenía razón. Andrés era fruto de su siembra. Y ese fruto no tenía precio. Esa noche, después de cenar arroz con pollo y ver juntos un capítulo de una novela antigua en el canal del recuerdo, Andrés se fue a dormir temprano. Beatriz, en cambio, se quedó en la mecedora del porche. El cielo estaba despejado y el aire fresco. Pensaba en lo rápido que habían pasado los años. En cómo ese bebé envuelto en una manta se había convertido en un hombre hecho y derecho. Hasta que, un golpe seco en la puerta de lámina la sacó de sus pensamientos. Miró el reloj, 2:07 de la mañana. Frunció el ceño. Se acercó con cautela, con el corazón latiéndole fuerte. Corrió el pestillo, y abrió. Ahí, bajo la tenue luz del foco exterior, estaba Jimena. 30 años después. Con el cabello teñido, piel tersa gracias a las cirugías, ropa costosa y maquillaje impecable, pero con los ojos vacíos. Huecos. Como 2 lunas apagadas. Beatriz no pudo pronunciar palabra. El aire se le congeló en los pulmones. Jimena la miró sin emoción. Hola, mamá, vine por lo que me corresponde. Silencio. Largo, denso, insoportable. Los labios de Beatriz temblaron, pero su columna se mantuvo erguida. ¿Y qué es eso exactamente? Preguntó con una voz que no temblaba, pero dolía. Mi hijo. Mi casa. Mi parte. Beatriz no respondió. La cámara invisible de la vida se detuvo en ese momento, en ese rostro envejecido por los años, pero fortalecido por el amor. Una mirada que decía todo: asombro, dolor, incredulidad y determinación. Y en ese umbral, la historia recién comenzaba. El silencio en la sala era espeso. Aún podían escucharse, en la distancia, los pasos lentos de Jimena alejándose por el pasillo de entrada. Beatriz permanecía de pie, como si su cuerpo se hubiese convertido en una estatua de carne y hueso. Su mirada seguía clavada en la puerta, incapaz de parpadear. Detrás de ella, Andrés bajaba las escaleras, alertado por los murmullos. «Abue, ¿quién era?», preguntó, frotándose los ojos. Beatriz giró lentamente. Su rostro, normalmente cálido y lleno de vida, estaba ahora pálido, con los ojos empañados de un pasado que acababa de irrumpir sin aviso. «Era tu madre». Andrés se quedó inmóvil por unos segundos. Había crecido sabiendo de ella, pero nunca la había visto. No tenía recuerdos, solo las pocas palabras sinceras que su abuela le había dicho con el paso de los años. ¿Qué quería? Beatriz soltó el aire que no sabía que había estado conteniendo. Dijo que venía por lo que le corresponde. Andrés frunció el ceño. Sus músculos se tensaron. Se acercó con rapidez. ¿Cómo se atreve? ¿Después de tantos años? ¿De abandonarnos? ¿Ahora quiere algo de ti? Beatriz le sostuvo la mirada y negó con la cabeza, aunque sus ojos todavía brillaban de dolor. No te alteres, hijo. No vale la pena rebajarse al mismo nivel. No quiero que esta situación te robe la paz, aunque a mí ya me esté arrancando el alma. A la mañana siguiente, Beatriz se obligó a seguir su rutina: café, pan, regar las plantas. Pero cada gesto se sentía distinto. Mecánico. Como si estuviera interpretando su propia vida. Su mente vagaba entre la sorpresa y el desconcierto. Jimena no solo había vuelto, había regresado con una actitud fría, como si los años no hubieran pasado, como si ella no hubiese dejado una vida abandonada en brazos de su madre. No hubo un perdón, no hubo un «¿cómo estás?». Solo exigencias, mirada altiva y amenazas. Pasado el mediodía, Jimena regresó. Esta vez entró sin tocar, empujando la puerta que Andrés había olvidado cerrar con seguro. Llevaba un bolso de marca, un perfume penetrante, y un aire de superioridad que parecía envolverla como una segunda piel. «¿Otra vez pan con café?», dijo, mirando la mesa con desdén. «No sé cómo pueden vivir así». Beatriz apretó los labios, pero se mantuvo serena. «¿Qué es lo que quieres exactamente, Jimena?». Jimena se sentó, cruzando las piernas. «Quiero recuperar mi vida. Mi hijo. Mi herencia». Andrés, que estaba en la cocina, se acercó de inmediato. «¿Tú qué? Mira, muchachito»,
replicó ella con una sonrisa torcida. Legalmente, esta casa sigue a mi nombre. Y la cuenta conjunta que teníamos, donde tú, miró a Beatriz con sarcasmo, fuiste guardando dinero, también me corresponde. Así que antes de que esto se ponga feo, sería bueno que hiciéramos un trato civilizado. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Beatriz bajó la mirada, conteniendo una mezcla de indignación y dolor que le nacía del estómago. Andrés, en cambio, dio un paso hacia adelante. No tienes vergüenza. No estuviste ni un solo día. No sabes lo que costó cada ladrillo de esta casa, cada peso de esa cuenta. Esa mujer que desprecias es la que me enseñó todo lo que sé. Tú no eres nada más que una extraña. Jimena alzó una ceja, sin perder la compostura. Eres un muchachito confundido. Yo soy tu madre. Y si tengo que ir con abogados, lo haré. Ya he perdido suficiente tiempo. Beatriz se levantó lentamente de la silla, con una dignidad que parecía más alta que su propio cuerpo. Te pido que te vayas, Jimena. Esto no ha terminado, dijo Jimena, tomando su bolso. Nos vemos pronto, con papeles en mano. Y se fue, de nuevo. Pero esta vez, dejando una nube venenosa flotando en el ambiente. Esa noche fue larga para los dos. Beatriz se encerró en su cuarto, mirando fijamente una vieja foto de Andrés cuando se graduó de la universidad. Tenía el birrete ligeramente torcido, y una sonrisa enorme mientras sostenía su diploma. Aquel día ella había llorado de orgullo. Recordaba cómo ahorró durante 3 meses para pagarle el traje de gala. También recordó las veces que le preguntaron por su hija en la iglesia, en la tienda, en la calle. ¿Y tú, Jimena?, decían. Ella sonreía débil y respondía lo justo. Años de silencio, de miradas piadosas, de susurros a sus espaldas. Pero nada de eso le importó cuando veía a Andrés crecer con valores, con cariño, con nobleza. Mientras tanto, en la sala, Andrés había prendido su laptop. No podía dormir. La sangre le hervía. No por rabia, sino por impotencia. Su abuela no merecía pasar por esto. No después de todo lo que había hecho por él. Tomó su teléfono y marcó. «Mario, ¿tienes un momento?» Al otro lado, su amigo abogado contestó con voz adormilada. «Claro, ¿qué pasa? Necesito que me ayudes a revisar unos papeles. Mi mamá biológica apareció. Y quiere la casa, y algo más. ¿Y tu abuela no le firmó nada? Es lo que quiero averiguar. Mañana te llevo los documentos». «Gracias, hermano». Andrés colgó. Cerró los ojos. Tenía claro que no permitiría que esa mujer lastimara a Beatriz ni un día más. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y recuerdos. Beatriz apenas hablaba. A veces se quedaba sentada en la mecedora del porche, viendo pasar el viento. En su regazo, una libreta de notas donde solía anotar las cuentas, las recetas, los pagos mensuales. Al abrirla, descubrió, entre las páginas, una hoja con los primeros gastos de Andrés cuando era bebé, leche, pañales, cobijas. Lloró en silencio. No de tristeza, de coraje contenido. Mientras tanto, Andrés escaneaba documentos, consultaba archivos, y pasaba horas en videollamadas. Mario le confirmó lo peor. La casa, efectivamente, estaba a nombre de Jimena, pues Beatriz nunca hizo el cambio legal creyendo que no hacía falta. Y la cuenta de ahorros, abierta en conjunto cuando Jimena tenía apenas 18, aún seguía activa. Si ella inicia una demanda, puede intentar congelar esos bienes, le explicó Mario. Es una situación complicada. No es imposible, pero van a necesitar pruebas de abandono, testigos, y sobre todo, estrategia. Andrés colgó la llamada. Caminó hacia la ventana, apretando el celular entre los dedos. No era el tipo de hombre que actuaba con odio. Pero la injusticia le dolía. Le dolía en el alma. Entonces marcó otro número. «Buenas noches, Alejandro. Soy Andrés. ¿Te acuerdas del proyecto que hablamos para el sábado? Necesito que lo prepares. Será una presentación privada, pero quiero que quede grabado». Pausa. «Sí, quiero que se vea todo. Que se escuche todo. Esta historia no se va a escribir con papeles, sino con verdad». Colgó. Y en su rostro apareció una expresión distinta. No de venganza, sino de justicia. La clase de justicia que no busca herir, sino reparar. Una historia había comenzado a tejerse.
Y Andrés, el nieto de la mujer que una vez recogió una cuna vacía, ahora tenía los brazos llenos de fuerza para defenderla. La notificación llegó en un sobre blanco, con letras negras y frías. Beatriz lo sostuvo en las manos temblorosas mientras leía el encabezado. Notificación de intención legal por reclamación de bienes. No necesitaba leer más. Lo entendía todo. Jimena había iniciado el proceso. El abogado, Mario, se lo había anticipado a Andrés. Pero verlo materializado era otra cosa. Ver su nombre impreso en tinta como si fuera una intrusa en su propio hogar, era un golpe seco al pecho. Sin embargo, Beatriz no derramó una sola lágrima. No porque no doliera, sino porque el dolor se le había endurecido por dentro, como un callo viejo que ya no sangra, pero sigue doliendo con cada paso. Esa misma tarde, mientras Andrés hablaba por teléfono desde su oficina, ella caminaba por el patio con la mirada en el limonero que habían sembrado juntos cuando él tenía 12 años. Aquel árbol, que había comenzado como un palito enclenque, ahora ofrecía sombra y frutos. Se acordó de las veces que Andrés lo regaba con un bote de yogur reciclado. Si lo cuidas, te va a dar limones dulces, le había dicho con la sabiduría improvisada de las abuelas. Y ahora, su nieto había florecido igual que ese árbol. En su habitación, Andrés cerró la laptop y se frotó la frente. Estaba agotado, pero determinado. Los días pasaban rápido, y el evento que organizaba no era uno cualquiera. Era una especie de ceremonia silenciosa, de acto público disfrazado de presentación empresarial. Un homenaje secreto que muy pocos sabían de verdad para qué era. Se lo había contado solo a Mario, al camarógrafo Alejandro, y a una periodista de confianza que tenía una columna de historias de vida en un diario local. El salón estaba reservado, las invitaciones electrónicas ya se habían enviado, y los preparativos técnicos avanzaban sin tropiezos. Todo debía estar listo para el sábado. Incluso había conseguido que un chef local, que admiraba su trayectoria, se ofreciera a donar el servicio de bocadillos. Todo parecía alineado. Solo faltaba lo más difícil, mantener la calma. Durante esos días, Beatriz comenzó a sospechar. Andrés andaba más ocupado que de costumbre, tomaba llamadas en voz baja, salía con papeles bajo el brazo y le sonreía más de lo normal. No eran sonrisas falsas, pero sí eran esas que buscan desviar una conversación. ¿Qué tramas, Andrés?, preguntó una noche mientras él preparaba café con canela. Ya me conozco tus ojos cuando esconden cosas. Él sonrió y se acercó para besarle la frente. No te preocupes por nada, abue. Solo estoy organizando algo del trabajo. Una presentación. Todo está bien. Ella lo miró largo rato. Quiso preguntarle más, pero decidió confiar. Después de todo, si había alguien en quien podía depositar su vida entera sin miedo, era en él. Sin embargo, su tranquilidad no podía durar cuando Jimena seguía rondando como sombra. Un día, la vio desde la ventana hablando con la señora Ramona, una vecina del barrio que solía cortar el cabello a domicilio. Jimena, con su sonrisa afilada y ese tono de voz altivo, decía cosas que alcanzaron a llegar hasta los oídos de Beatriz. Mi hijo es un genio. Siempre lo fue. Claro, salió a mí. Desde pequeño yo sabía que iba a ser alguien. Yo lo crié con disciplina, pero también con visión. Ahora que me volví a acercar, no me sorprende que me haya buscado. Beatriz se quedó inmóvil. Le ardía la cara. No por la mentira, sino por el descaro, por la apropiación de una historia que nunca fue suya. Volvió a meterse en la casa sin decir palabra. Se preparó una infusión de tila, pero ni eso le calmó el nudo del estómago. Esa noche, sentados en la sala, Beatriz y Andrés compartían un momento de esos que solo tienen sentido en la intimidad de los vínculos verdaderos. Él hojeaba un portafolio con los últimos ajustes del evento, y ella tejía en silencio. El sonido de los hilos, el del ventilador, y el de la calle lejana componían una melodía tranquila. De pronto, Beatriz habló. Si algún día se complica mucho, hijo, yo no tengo problema en dejar esta casa. Ni siquiera en renunciar al dinero. No quiero ser una carga. No quiero verte luchando con papeles ni con esa mujer que ni me reconoce como madre. Andrés levantó la vista. La vio tan frágil en apariencia, con sus canas peinadas hacia atrás y las manos arrugadas sosteniendo el tejido, pero con un alma tan firme que le pareció injusto que alguien así tuviera que pedir perdón por existir.
Se acercó, se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. Tú me diste una vida entera, abuela. Me diste principios, comida, cobijo, palabras y silencio cuando hizo falta. Me enseñaste a respetar, a no rendirme, a levantarme temprano y agradecer incluso cuando no había carne en la mesa. Y eso no tiene precio. Ella lo miró con los ojos humedecidos. Yo solo hice lo que cualquier madre haría. No, abue. Tú hiciste lo que muchas madres no hacen. Tú decidiste amarme sin esperar nada. Así que no, tú no vas a renunciar a nada. Al contrario, ahora es mi turno de devolverte la dignidad que ella intentó quitarte. Beatriz lo abrazó fuerte, como si en ese gesto quisiera conservarlo niño para siempre. Y aunque no entendía del todo lo que Andrés estaba planeando, algo dentro de ella le decía que no debía temer. Mientras tanto, en una zona residencial del otro lado de la ciudad, Jimena acomodaba sus uñas recién pintadas sobre la pantalla de su celular. Había recibido la invitación digital con el logo de la empresa de Andrés y el título: Presentación privada, expansión empresarial y visión familiar. Sonrió, convencida de que aquello era el inicio de su recompensa. Al fin este muchacho entendió de dónde viene, le dijo a una amiga por teléfono. Va a anunciarme, estoy segura. ¿Qué otra razón tendría para invitarme si no fuera para incluirme en su equipo? Guardó el teléfono, se sirvió una copa de vino blanco y abrió su libreta de notas. Comenzó a escribir posibles nombres para el cargo: directora ejecutiva, asesora estratégica, madre fundadora. Reía sola. Creía haber ganado. Imaginaba autos, viajes, reconocimientos. Ni por un segundo se detuvo a pensar en lo que no había dado, solo en lo que venía a tomar. El sábado se acercaba como una ola silenciosa, y mientras los días se acortaban, las emociones se volvían más densas. Beatriz, sin saberlo, regaba las plantas una mañana y le hablaba al limonero como si fuera su confidente. Hay cosas que uno no entiende, ¿verdad? ¿Cómo alguien puede volver después de tanto, con ese aire de superioridad? Pero bueno, tú sabes lo que costó cada fruta que diste. Dentro de la casa, Andrés terminaba de revisar la presentación con Alejandro, ajustando luces, cámara y micrófonos. Todo estaba casi listo. Faltaba solo un paso. Y ese paso no sería de Jimena. Sería de la semilla que ella dejó tirada, pero que alguien más regó hasta verla florecer. El reloj marcaba las 6:47 de la tarde cuando Beatriz llegó al salón de eventos. Vestía un conjunto color vino que Andrés le había regalado para una Navidad pasada, y llevaba el cabello recogido en un chongo bajo, sujeto con una peineta de nácar que le había pertenecido a su madre. Su andar era lento, pero firme. Con cada paso sentía el peso de la incertidumbre, pero también el calor de la confianza en su nieto. Al ingresar, fue recibida por una joven con gafete que le sonrió amablemente. ¿Usted es la señora Beatriz Roldán?, preguntó. Sí, señorita, respondió, algo nerviosa. Pase por aquí, por favor. Tiene asiento reservado en la primera fila. Beatriz tragó saliva. ¿Primera fila? No estaba acostumbrada a los lugares de honor. Siempre había vivido entre los márgenes, en la discreción. Se acomodó en la butaca asignada, con las manos entrelazadas sobre su bolso negro de charol gastado. El salón era amplio, con muros de madera y una gran pantalla al fondo del escenario. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo, y había luces suaves que daban al ambiente un aire acogedor y elegante. A su alrededor, las personas conversaban, reían, brindaban. Empresarios jóvenes, mujeres con trajes sastre, periodistas con cámaras al hombro. Y entre todos ellos, como un pavo real en desfile, se paseaba Jimena. Vestía un conjunto caro, con tacones de aguja y un collar ostentoso que colgaba con pretensión sobre su escote. Saludaba con besos al aire, se sacaba fotos con los invitados, y a cada oportunidad dejaba caer frases como: «Mi hijo es un genio, ¿verdad? Lo traía en la sangre desde chiquito. Claro que me emociona este homenaje. Es como si fuera para mí también». Varios la miraban con cortesía, aunque otros fruncían el ceño al notar ciertas incongruencias en sus comentarios. Pero Jimena seguía convencida de que todo ese evento era el prólogo de su reivindicación. En cambio, Beatriz, sentada y silenciosa, no sabía qué esperar. Andrés no le había dicho nada más que: «Tienes que estar ahí. Es importante para mí».
Y con eso le bastó. A las 7:03 en punto, las luces bajaron. La charla cesó. Un silencio expectante llenó el salón. En la pantalla, una música instrumental suave comenzó a sonar. Luego, aparecieron las primeras imágenes. Un niño de unos 6 años, con uniforme escolar deslavado, sonreía sin dientes frente a una bicicleta oxidada. Otra imagen lo mostraba cargando una mochila más grande que él. En todas las fotos, siempre había una constante. Una mujer morena, de rostro sereno, con las manos marcadas por el trabajo y los ojos llenos de ternura. Beatriz. La voz de Andrés, clara y pausada, comenzó a narrar. Muchos creen que una madre es solo quien da la vida, pero yo aprendí que una madre verdadera es quien se queda. Quien elige amar todos los días, sin condiciones. Esta es la historia de mi vida, y de la mujer que la sostuvo con el alma. Beatriz sintió como un nudo se le formaba en la garganta. En la pantalla desfilaron momentos grabados. El patio de la casa, Andrés corriendo detrás de una pelota, Beatriz sirviéndole sopa, ayudándolo con la tarea. Había incluso fragmentos de videos antiguos que ella ni recordaba que existían. La voz en off continuaba. Mi madre biológica me dejó cuando era apenas un bebé. Dijo que no podía con la responsabilidad. Y nunca volvió. Pero mi abuela no lo dudó ni un segundo. Me tomó en brazos, y desde entonces, nunca me soltó. Un murmullo recorrió el salón. Algunas personas intercambiaban miradas de asombro. Jimena, desde una mesa lateral, comenzó a tensarse. La sonrisa se le desfiguró por segundos. Se acomodó en su silla, incómoda, como si de pronto el vestido le apretara más de la cuenta. Entonces apareció Andrés, en carne y hueso, caminando lentamente hacia el escenario. Vestía un saco oscuro, sin corbata, con una flor blanca en el ojal. Al llegar al micrófono, se detuvo. Respiró profundo. Y habló. Gracias por estar aquí esta noche. Este evento no es para hablar de empresas, ni de inversiones. Es un acto de verdad. Porque antes de ser empresario, fui niño. Fui nieto. Y fui sostenido por una mujer extraordinaria. Hizo una pausa. Muchos de ustedes conocen mi historia profesional. Pero pocos saben la historia de mi origen. Fui criado por una mujer sola, sin recursos, sin apoyo, sin privilegios. Una mujer que vendía gelatinas, lavaba ropa ajena, y remendaba pantalones para que yo pudiera tener un cuaderno nuevo. Beatriz cubrió sus labios con la mano. Las lágrimas le resbalaban ya sin control. Esa mujer me enseñó lo que es la verdadera riqueza. Me enseñó a no mentir, a respetar, a ganarme la vida con dignidad. Me enseñó a nunca abandonar. Y a que el amor se demuestra con acciones, no con discursos. Volvió a mirar al público. Hoy quiero decir algo que tenía guardado en el alma. Todo lo que soy, se lo debo a una sola persona. A mi madre del alma. A mi abuela. A Beatriz Roldán. El aplauso fue inmediato. Primero tímido, luego creciente. Una ovación de pie. Algunas mujeres secaban sus lágrimas. Un hombre en la tercera fila aplaudía con los ojos vidriosos. Beatriz se cubría el rostro. No sabía dónde meter tanta emoción. Nunca había sido aplaudida. Nunca había sido reconocida fuera de las paredes de su casa. Pero la noche aún no terminaba. Andrés levantó un documento en sus manos. Y porque el amor también se demuestra con actos concretos, hoy hago público que he transferido la propiedad de nuestra casa a nombre de Beatriz Roldán. También he depositado a su cuenta una parte importante de mis ahorros, y he cedido el 30% de mis acciones empresariales a su nombre. No como caridad, sino como gratitud. Porque si hoy existe esta empresa, si hoy estoy aquí, es porque ella primero creyó en mí. El aplauso volvió a explotar. Beatriz se cubrió el rostro con ambas manos. No sabía si llorar, reír o desmayarse. Jimena, en cambio, estaba petrificada. Sus mejillas ardían de furia disfrazada de sorpresa. Buscó su bolso con torpeza. Se levantó de su asiento. Dio 2 pasos hacia el escenario, pero 2 personas del equipo de Andrés, con amabilidad firme, se le acercaron. Disculpe, señora. No puede subir en este momento. Soy su madre. Espetó, sin gritar, pero con veneno en la voz. Este momento es para su abuela, respondió uno de ellos, sin perder la calma. Jimena se quedó ahí, en medio del pasillo, atrapada entre las miradas ajenas.
Ya nadie la saludaba. Ya nadie le sonreía. El salón no tenía lugar para impostoras. En el escenario, Andrés extendía la mano a Beatriz. Ella, temblorosa, subió con ayuda. Caminó despacio. Y cuando lo abrazó, el público volvió a aplaudir. Fue un abrazo de dos almas que se sabían una sola. Gracias, susurró ella, con la voz quebrada. No, abue, gracias a ti, respondió Andrés. Y en ese instante, el salón entero se puso de pie. No aplaudían a una empresaria, ni a una figura pública. Aplaudían a una mujer que había sido invisible toda su vida, y que ahora, por fin, recibía el lugar que siempre mereció. La mañana siguiente al homenaje, el mundo despertó distinto para Beatriz. El celular de Andrés no dejaba de sonar. Correos, mensajes de texto, notificaciones de Instagram, publicaciones compartidas en Facebook. El video de la presentación, ese momento íntimo y poderoso donde Andrés revelaba la verdad de su historia, se había vuelto viral. Un conocido portal de noticias locales había titulado: Empresario millonario agradece a su abuela y expone abandono materno en emotivo homenaje. Las reacciones no se hicieron esperar. Miles de comentarios inundaban la publicación. ¡Qué ejemplo de gratitud! ¡Bravo por ese joven! Esa señora Beatriz representa a tantas abuelas que crían con el alma. ¿Y la madre biológica? ¡Qué descaro querer aparecer ahora! Lloré como nunca. Me recordó a mi abuela que me sacó adelante sola. Beatriz, por su parte, aún intentaba procesar lo vivido la noche anterior. Despertó temprano, como siempre, pero esta vez no fue por hábito, sino porque el corazón aún le latía fuerte. No por miedo, no por angustia, sino por una mezcla de orgullo y extrañeza. Nunca imaginó verse proyectada en una pantalla, siendo aplaudida por cientos de personas, y luego abrazada por su nieto como si el mundo entero estuviera viendo lo que ella creía invisible. Mientras calentaba el café, Andrés bajó con su celular en la mano. ¿Te sientes bien, abue? Ella asintió, con la mirada en la cafetera. Bien, solo estoy, como flotando. Él se acercó y le dio un beso en la frente. Pues prepárate, porque están hablando de ti en todos lados. Le mostró algunos mensajes. Uno era de una fundación que ofrecía hacer una entrevista en video. Otro, de una escuela que quería usar la historia como parte de una campaña para honrar a las abuelas cuidadoras. Beatriz no sabía cómo reaccionar. Yo no hice nada del otro mundo, susurró. Solo crié a un niño que necesitaba amor. Andrés sonrió. Y eso, abue, en este mundo, es lo más grande que se puede hacer. Del otro lado de la ciudad, Jimena abría los ojos frente a la pantalla de su computadora. Había pasado la noche leyendo comentarios hirientes, viendo una y otra vez ese video donde ella era invisible, donde la historia que había querido controlar se le escapaba de las manos, donde su hijo, al que nunca cuidó, la había expuesto con una verdad imposible de maquillar. La rabia la había mantenido despierta. Esa mañana, lo primero que hizo fue enviar un mensaje a Andrés. ¿Cómo te atreviste a hacerme esto públicamente? ¿Qué clase de hijo eres? Yo te di la vida. Lo que hiciste fue cruel, injusto, innecesario. Exijo una explicación. Horas después, Beatriz revisaba su celular cuando notó que Jimena también le había escrito. El mensaje era seco, cargado de reclamos, y terminaba con una amenaza vaga. Esto no se va a quedar así. Beatriz, con la serenidad que da una vida vivida a pulso, respiró hondo y respondió solo una línea. Cruel fue dejar a tu hijo con una manta en mis brazos y no volver más. Lo demás es justicia. Punto final. No hubo más respuestas. Durante los días siguientes, Jimena intentó aferrarse a lo que le quedaba. Llamó a un abogado para ver si podía anular las transferencias de propiedad que Andrés había hecho a favor de Beatriz. El abogado, sin rodeos, le explicó que todo se había hecho conforme a la ley, con asesoría notarial, renuncias voluntarias y nuevas cuentas abiertas a nombre exclusivo de Beatriz. No hay forma legal de reclamar nada, le dijo él, cerrando la carpeta. Y si intenta demandar, probablemente la opinión pública terminaría por hundirla más. Jimena colgó sin despedirse. Lanzó el teléfono al sofá y gritó de frustración. Toda la fachada que había construido en su círculo social comenzaba a derrumbarse. Varias de sus conocidas habían dejado de responderle los mensajes.
Algunas le cancelaron citas de café. Otras la eliminaron de grupos de WhatsApp. Su reputación, ya frágil, se disolvía como sal en agua. Incluso intentó contactar a un periodista local para dar su versión de los hechos. Pero la respuesta fue seca. Lo siento, señora. Nuestra línea editorial no está interesada en alimentar escándalos. La historia ya fue contada, y fue muy clara. Mientras tanto, Beatriz empezaba a recibir algo inesperado: cartas. Cartas escritas a mano. Cartas digitales. Cartas por correo postal. Algunas venían de otras colonias de Guadalajara. Otras, de municipios más alejados. Una, incluso, llegó desde Chiapas. Todas eran de mujeres mayores. Algunas contaban historias de abandono, otras de gratitud, otras de dolor silenciado durante años. Muchas lloraban al ver su historia reflejada en la de Beatriz. Algunas le decían que les había devuelto la fe. Otras, que se sentían acompañadas por primera vez. Beatriz se sentaba cada tarde en la sala, con una taza de té y una carpeta donde iba guardando cada carta como un tesoro. Una de esas tardes, Andrés se sentó junto a ella, con un nuevo proyecto en mente. Abue, he estado pensando. Esta casa ya no es solo nuestra. Es un símbolo. ¿Qué te parecería convertirla en un lugar para ayudar a otras mujeres como tú? ¿Cómo que ayudar?, preguntó ella, intrigada. Un centro de apoyo. No algo grande ni complicado. Solo un espacio donde otras abuelas que crían a sus nietos, o que han sido abandonadas por sus hijos, puedan venir, hablar, apoyarse, encontrar orientación. Yo puedo financiarlo. Beatriz tardó en responder. Lo pensó en silencio. Luego, sonrió con esa calidez que solo las mujeres sabias poseen. Sería hermoso. Si podemos hacer que una sola mujer se sienta menos sola, ya vale la pena. Y así, comenzó a gestarse algo nuevo. No desde la rabia, ni desde el rencor, sino desde la gratitud, desde el deseo de sembrar amor donde antes solo hubo abandono. Una noche, ya con la televisión apagada y las luces bajas, Beatriz se quedó sola en la sala, escribiendo una carta. Era para la señora Margarita, de Tuxtla Gutiérrez, quien le había contado que criaba sola a su nieto desde que su hija se fue con un hombre a Estados Unidos y nunca regresó. Beatriz, con su letra firme y pausada, escribió: Querida Margarita, no estás sola. A veces el amor no se hereda, se elige. Y los nietos, cuando reciben ese amor, saben devolverlo como nadie. Críelo con firmeza, con dulzura, con paciencia. Y sobre todo, sin esperar recompensa. Porque cuando uno ama de verdad, el universo encuentra la manera de agradecértelo. Selló la carta, la guardó en un sobre con cariño, y la dejó sobre la mesita para enviarla al día siguiente. Luego miró hacia la ventana. La luna colgaba tranquila en el cielo. Y por primera vez en muchos años, su alma también. La casa ya no era la misma. Las grietas en las paredes habían sido cubiertas con murales de colores, pintados por jóvenes voluntarios de una escuela de arte. En la entrada colgaba un letrero sencillo pero lleno de significado: Casa Abuela, pintado a mano, con flores alrededor. Los viejos sillones de la sala fueron reemplazados por butacas cómodas, cojines bordados, y mantas tejidas por las propias mujeres que ahora se reunían ahí cada semana. Había una estantería con libros donados, una cocina donde se preparaban recetas tradicionales, y un jardín interior donde las plantas florecían junto a las risas. Había vida, había dignidad, había memoria. Un año había pasado desde aquella noche en que Andrés, frente a un salón repleto, honró a su abuela con la verdad. Desde entonces, la historia había tocado tantos corazones que, casi sin proponérselo, Beatriz se había convertido en un símbolo. Pero ella no buscaba reconocimiento. Solo quería que ninguna mujer volviera a sentirse tan sola como ella se sintió durante décadas. Cada miércoles por la tarde, llegaban al centro mujeres con canas, con bastones, con manos arrugadas y ojos cansados. Algunas hablaban mucho. Otras apenas podían sostener una mirada. Pero con el paso del tiempo, los silencios se transformaban en palabras, y las palabras en abrazos. La señora Margarita, de Chiapas, vino a visitarla una vez. Se quedó 3 días. Compartieron pan dulce, hablaron de sus nietos, y se sentaron juntas bajo el limonero que Andrés había sembrado años atrás. Usted me dio esperanza cuando ya la había perdido, le dijo Margarita,
apretándole la mano. Yo también creía que ya no tenía propósito. Beatriz sonrió. Todas tenemos uno. A veces solo hay que recordarlo. Andrés seguía creciendo como empresario. Su empresa tecnológica se había expandido a otras ciudades, y sus aplicaciones eran utilizadas por grandes comercios y emprendedores independientes. Pero lo más importante para él no era el dinero. Era tener a su abuela cerca. En cada decisión importante, la consultaba. En cada logro, la nombraba. Nunca dejó que el éxito lo alejara de sus raíces. Porque Andrés sabía que no había llegado ahí solo. Un viernes por la tarde, mientras regaban las plantas del jardín del centro, Beatriz se quedó mirando una maceta con bugambilias violetas. El agua resbalaba por las hojas mientras ella hablaba en voz baja. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? Andrés la miró, atento. ¿Qué, abuela? Que me viera como un estorbo, respondió, sin resentimiento, solo con verdad. Que tu madre me viera como una carga, como algo que había que dejar atrás. Eso dolió más que cualquier pobreza. Andrés bajó la manguera. Caminó hasta ella, despacio, y le tomó la mano. Pero yo te vi como raíz. Ella lo miró con ternura. Su rostro, aunque marcado por el tiempo, seguía teniendo la misma luz de siempre. Y cuando uno honra a quien lo crió, todo florece. Andrés no respondió de inmediato. El nudo en la garganta era demasiado grande. La abrazó fuerte. Más fuerte que otras veces. Como si ese gesto fuera un lenguaje completo. No puedo pagarte todo lo que me diste, abue. Pero voy a intentarlo. Todos los días de mi vida. En los meses siguientes, el Centro Casa Abuela se volvió un espacio conocido en la comunidad. Algunas escuelas llevaban a sus alumnos para aprender sobre historias de vida, otras mujeres donaban tiempo para dar clases de bordado, yoga o lectura. No era un refugio. Era un hogar compartido. Un pequeño comedor comunitario comenzó a funcionar los fines de semana, y se creó una red de apoyo legal para mujeres mayores que enfrentaban despojos, abandonos o maltratos. Todo financiado por Andrés, aunque él siempre decía que el crédito no era suyo. Beatriz, sin embargo, no se convertía en líder por quererlo, sino por serlo. Una vez al mes, organizaban un círculo de la memoria, donde cada mujer compartía una historia. A veces eran alegres, a veces desgarradoras, pero todas terminaban con un aplauso, una mirada de respeto, o un simple yo también pasé por eso. Y ahí estaba ella, sentada al frente, guiando con suavidad y fuerza a la vez, escuchando sin juzgar, hablando cuando hacía falta, callando cuando el silencio lo decía todo. Jimena ya no estaba en sus vidas. Después del escándalo, su nombre se fue apagando. Nadie volvió a hablar de ella en redes, ni en la colonia, ni en los círculos que antes frecuentaba. Intentó abrir canales, justificarse, rehacer su imagen, pero la verdad tenía peso. Y la verdad ya había sido contada. Andrés nunca la volvió a contactar. Beatriz tampoco. No fue por odio. Fue por amor propio. Hay ausencias que, cuando se confirman, no duelen, sanan. Una tarde soleada, Andrés llegó al centro mientras Beatriz leía en voz alta un fragmento de Pedro, Páramo a un grupo de señoras sentadas en semicírculo. Algunas tenían los ojos cerrados. Otras asentían con la cabeza. La voz de Beatriz, pausada y clara, llenaba el aire con una calma difícil de explicar. Él se quedó de pie en la entrada, observándola en silencio. La vio ahí, rodeada de mujeres que la escuchaban como a una maestra, con el cabello bien peinado, los lentes bajos, y ese cuaderno azul donde anotaba las palabras que más le gustaban de cada lectura. En ese instante, entendió todo. El dinero, los logros, los títulos, eran pasajeros. Lo eterno era eso. Una mujer de 74 años leyendo con el alma. Un grupo de mujeres escuchando con el corazón. Y una historia que había comenzado con abandono, y que había florecido con amor. Esa noche, en la tranquilidad de su casa, la misma que ahora era también un centro de esperanza, Beatriz escribió en su diario una frase que le vino del alma. No fui madre de vientre. Fui madre de brazos, de cansancio, de lágrimas contenidas. Fui raíz, aunque nadie lo viera. Pero alguien sí lo vio. Y cuando alguien ve tu raíz, te honra. Y lo que se honra, florece. Cerró el cuaderno. Apagó la lámpara. Y con el corazón tranquilo, se fue a dormir.
porque ya no cargaba con el peso del pasado. Ahora, simplemente, florecía. Hay historias que no nacen de un milagro, sino de una decisión. Beatriz no fue elegida para ser madre otra vez, pero eligió serlo. Eligió quedarse cuando otros se fueron. Amar sin aplausos. Sostener sin promesas. En un mundo donde tantas mujeres mayores son invisibles, esta historia nos recuerda que detrás de cada arruga hay una lucha. Detrás de cada silencio, una historia no contada. Beatriz no crió con lujos ni herencias. Crió con sus manos, con el pan partido a la mitad, con las noches sin dormir, con el coraje silencioso de quien ama sin esperar nada a cambio. Y Andrés, su nieto, entendió algo que muchos olvidan. El verdadero éxito no está en lo que uno acumula, sino en lo que uno honra. Porque cuando uno honra sus raíces, la vida florece. Jimena fue el pasado que abandonó. Beatriz, el presente que sostuvo. Y Andrés, el futuro que no olvidó. Porque el amor verdadero no necesita títulos legales, necesita actos. Y el legado más grande que una abuela puede dejar es un nieto que lleva su historia con orgullo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.